Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el espacio donde política, análisis, reflexión y cultura se conectan a través de los mejores podcasts de la multiplataforma Telesur. En los próximos minutos recorreremos Mundo Conexo con Gladys Quesada, El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet y Orbe Arte con José Delgado. Comenzamos en Europa. El apagón del mes de mayo encendió las alarmas sobre la dependencia energética del continente. Gladys Quesada analiza la apuesta por la energía nuclear y los riesgos que esto implica para millones de ciudadanas y ciudadanos. ¿Es sostenible este modelo? ¿Qué hay detrás de estas decisiones? Quédense con nosotros, que aquí comienza Mundo Podcast. Hace poco más de un mes, decenas de millones de personas de toda España y Portugal se vieron sumidas en un enorme apagón que paralizó los recorridos de trenes, metros, semáforos, cajeros automáticos, conexiones telefónicas e incluso el acceso a Internet. Las imágenes en ese momento le dieron la vuelta al mundo, con personas atrapadas en ascensores, atascadas en trenes, bloqueada en el tráfico y abandonada en aeropuertos. En su momento, todo esto apuntó a posibles problemas con temperaturas extremas y generación, pero actualmente este problema sirve como posible justificación para reabrir un debate que se había dado por terminado. Pero ¿de qué se trata y cómo reconfigura el contexto inmediato en materia energética? Lo tratamos en esta entrega. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Cuando millones de personas en toda la península ibérica se quedaron sin electricidad el mes pasado, las repercusiones políticas desencadenaron un debate sobre la agenda europea en materia de energías renovables y le dieron paso al debate, que parecía cerrado, sobre el creciente interés por la energía nuclear. El mayor apagón eléctrico de Europa en décadas, aún sin una explicación clara, suscitó supuestas dudas sobre si se puede confiar en las energías renovables como una fuente estable de energía limpia en lugar de cuestionar gestiones, procesos o conexiones. Este tema entonces vuelve a la palestra. A pesar de las preocupaciones medioambientales que desde hace tiempo suscita la energía nuclear por su alto riesgo humano y que ya ha probado ni ser tan confiable ni tan estable, líderes políticos de todo el mundo están cada vez más interesados en levantar las restricciones sobre los reactores nucleares o incluso invertir miles de millones en nuevos proyectos para satisfacer la creciente demanda de energía baja en carbono, que se prevé que se acelere con el crecimiento de los centros de datos de inteligencia artificial y de gestión de centros de megadatos. Al momento del apagón, la red eléctrica española se sustentaba de las energías renovables para aproximadamente el 70% de su servicio en el momento del apagón, lo que según los expertos puede haber dificultado al operador del sistema energético mantener estable la frecuencia de la red. Por esta razón, en España, el apagón ha intensificado el debate en curso sobre los planes del gobierno de eliminar gradualmente los 7 reactores nucleares que quedan en el país para 2035. Todo esto porque el apoyo a las fuentes de energías bajas en carbono ha resurgido junto con las críticas a las energías renovables y su posible papel en dicho apagón. Estas razones fueron rechazadas por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Parlamento, quien afirmó que no existió ningún problema causado por un exceso de energía renovable e incluso afirmó que quienes relacionan este incidente con la falta de energía nuclear o bien mienten o revelan su ignorancia. Pero en el sector energía a veces pesa más el lobby que la voz de la autoridad. Ya desde antes del apagón, el presidente de la empresa de energías renovables Iberdrola, Ignacio Galán, que posee una pequeña participación en el parque nuclear del país, abogó por el sostén de las centrales nucleares en la nación y también contra los planes de cerrar sus 7 centrales nucleares para 2035. Galán en su momento predijo que España podría ver cómo los precios de la electricidad subirían un 25% y cómo el sistema se vuelve menos fiable si Madrid seguía el ejemplo de Alemania, que comenzó a cerrar sus reactores nucleares tras el desastre nuclear de Fukushima en Japón en 2011 y completó la eliminación gradual en 2023. Luego, la directora general de la Asociación Nuclear Mundial declaró en una conferencia en Madrid que le parecía preocupante el futuro económico de España sin la energía nuclear, ya que su progreso económico dependería de una energía abundante, limpia
energía y asequible. Por su parte, Alemania ya evidencia una postura más flexible en torno a la energía nuclear con el canciller Friedrich Merz y sus críticas al gobierno anterior por cerrar las 3 últimas centrales nucleares de Alemania en plena crisis del costo energético en Europa, y afirmó que pondera la posibilidad de reactivar las centrales nucleares. No obstante, no se espera que Alemania gire de regreso a nuevos proyectos de energía nuclear convencional, pero se ha comprometido a invertir en nuevas tecnologías, tales como los reactores modulares pequeños y la fusión nuclear. El gobierno suizo también ha anunciado que levantará la prohibición de construir nuevos proyectos de energía nuclear, vigente desde el 1 de enero de 2018, para impulsar proyectos de estos generadores más pequeños. La marea contra la energía nuclear también está cambiando en países fuera de Europa. En Australia, el nuevo gobierno de coalición levantó la prohibición del país sobre los generadores nucleares con la promesa de comprometer 36.400 millones de dólares en capital para 2 proyectos que podrían estar en funcionamiento a mediados de la década de 2030 y más de 118.000 millones de dólares para los 7 proyectos que ha prometido para 2050. En Estados Unidos, la famosa central nuclear de Three Mile Island, en Pensilvania, volverá a ponerse en marcha por primera vez en 5 años, después de que sus propietarios hayan firmado un acuerdo de 20 años para suministrar energía a los centros de datos de inteligencia artificial de Microsoft. Se prevé que empresas tecnológicas como Amazon, Meta, Apple consuman grandes cantidades de energía para impulsar el auge de la inteligencia artificial, y la energía nuclear se ha convertido en una opción cada vez más popular debido a su flujo constante de generación de energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha criticado el apoyo del gobierno de Biden a las energías renovables, presentó en mayo una serie de órdenes ejecutivas destinadas a construir 10 grandes reactores nucleares para 2030 y cuadruplicar la capacidad nuclear del país para 2050. Todo esto también encuentra apoyo en Reino Unido y Canadá, que quieren sustentar energéticamente los centros de inteligencia artificial, el nuevo commodity o producto fundamental para los gobiernos por el poder que les otorga. De lo que no se habla todavía es del tratamiento de los desechos nucleares, de planes sólidos para la prevención de riesgos, de cuidado medioambiental y humano, pero al parecer, en el negocio de la energía y sus ganancias, todavía se anda a oscuras. Soy Gladys, les dejo un abrazo. Seguimos con este segundo segmento de Mundo Podcast. Panameños tomaron las calles del país en una de las mayores movilizaciones sociales en años. Pero, ¿qué no quieren mostrar los medios privados internacionales? Las y los manifestantes exigen respuestas, reclaman justicia social, transparencia y un cambio de rumbo en la política de Panamá. En este contexto, ¿cuáles serán las causas de fondo y qué impacto tienen las protestas para el status quo de la institucionalidad panameña? Por ello, el periodista y analista Ignacio Ramonet ofrece un análisis a fondo, el origen del malestar, la fuerza del movimiento ciudadano y las posibles consecuencias que podrían sacudir no solo al gobierno actual panameño, sino que a toda la región. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Panamá. ¿Por qué de Panamá? Bueno, porque desde hace un mes y medio, por lo menos, se suceden allí una serie de manifestaciones, de protestas, de huelgas y que se han extendido a todo el país y que, por otra parte, ahora son violentamente reprimidas por las autoridades, por las fuerzas de mantenimiento del orden, y están provocando cada vez más víctimas. Esto ya alcanza un nivel notorio. La prensa internacional está preocupándose por lo que pasa en Panamá. Los motivos de la protesta esencialmente son 3. Hay 3 motivos de la protesta y estos 3 convergen. Por eso, hay tantas capas de la sociedad, tantos sectores sociales que se han integrado en estas protestas. Por una parte, la protesta principal
es contra la ley 462. ¿Qué es la ley 462? Es la ley que se ha votado recientemente y que modifica el Seguro Social. Es la ley que modifica la caja del Seguro Social y, por consiguiente, que determina las pensiones. La sociedad en general y en particular sus organizaciones sociales consideran que esta nueva ley del Seguro Social va a reducir las pensiones al cabo del tiempo, va a alargar el tiempo de trabajo y va a privatizar en parte el sistema de jubilación. Por otra parte, el gobierno también ha judicializado la protesta, ha tratado de encontrar razones diferentes y por consiguiente ha detenido también a líderes sindicales con esta judicialización de la represión de la protesta. En particular, el principal líder de los sectores sociales de Panamá, el secretario general de Suntrax, se llama Saúl Méndez, un hombre de gran prestigio internacional, tiene una personalidad importante y un reconocimiento internacional importante como un líder responsable de las organizaciones sociales a nivel internacional, repito, ha tenido que refugiarse en la embajada de Bolivia. Bolivia le acaba de conceder el asilo político porque considera que está perseguido judicialmente, en realidad, con un pretexto judicial, pero en realidad está perseguido por ser el líder, uno de los líderes de esta protesta. Pero hay un segundo tema que se añade a este, y es la cuestión de la soberanía. Porque desde que el presidente Trump llegó al poder y que hizo como una especie de obsesión geopolítica con el control de Panamá, que había que recuperar el canal de Panamá, que el canal de Panamá lo habían construido los estadounidenses y que era necesario que los estadounidenses de nuevo tuviesen el control, rechaza los acuerdos Carter-Torrijos que se firmaron a final del siglo pasado y que entraron en vigor en 1999 y que desde entonces, o sea, desde hace 26 años, el canal está controlado, es de soberanía panameña y está administrado y bien administrado por los panameños. Pero Trump no reconoce eso. Ya han venido a Panamá el secretario de Estado, Marco Rubio, y también el ministro de Defensa de Estados Unidos, Peter Sextet, y ambos han reclamado que por una parte China sea alejada del Canal de Panamá y por otra parte que haya más presencia estadounidense. Y en particular se ha firmado un memorándum de entendimiento, eso es, o sea, una especie de acuerdo que ha llevado al gobierno del presidente Mulino a aceptar que de nuevo vengan militares estadounidenses a entrenarse, a basarse en la zona del canal. Y esto es muy mal aceptado por la población, porque evidentemente se trata de una cuestión de soberanía y se trata además del activo principal del país. Panamá tiene como principal riqueza pues su canal. Y esto está también molestando enormemente a muchos ciudadanos que consideran que el gobierno está en cierta medida pues vendiendo el país, cediendo el país y obviamente lo ven como una humillación. El tercer tema también que se añade a esto, por consiguiente la gente protesta primero por la jubilación, pero también porque este gobierno, dicen los protestatarios, está pues vendiendo la patria. Y por otra parte, el tercer motivo, el motivo es la cuestión de la minería. Porque en los años, hace 2 años, en el año 23, hubo una gran protesta social, lo damos aquí en estos podcasts, en Panamá, de toda la sociedad, de la juventud en particular, de los ecologistas, de los amantes de la naturaleza,
porque en la zona de Colón hay una mina de cobre, una de las principales minas de cobre de Latinoamérica, la mina El Donoso, que explota una compañía canadiense, y esta compañía estaba destrozando la naturaleza para explotar el cobre, y ha habido un rechazo. Además se le concedió digamos, el derecho a explotar esa mina en condiciones muy cuestionables por el gobierno del precedente presidente, el presidente Cortizo, y hizo que esta protesta social enorme que paralizó el país también con muchos enfrentamientos, y finalmente la Corte Suprema de Panamá le dio la razón a la población y decidió que esa mina había que cerrarla. En fin, como vemos, es un caso muy importante lo que está pasando en Panamá, entre una voluntad de un gobierno de llevar a cabo una política ya de pasada, ya sobrepasada, que es la política neoliberal, y por otra parte el deseo de la sociedad cada vez más movilizada para frenar este abuso, y en particular en estos tres sectores: en el sector social, con la jubilación; en el sector de la soberanía política, con el canal y el memorándum de entendimiento; y por otra parte en el sector ecológico. Estos tres sectores son explosivos, y por eso en este momento Panamá está viviendo una situación de confrontación extremadamente importante. Hasta la semana próxima. Llegamos al final de Mundo Podcast con una nueva entrega de Orbearte. José Delgado conversó con el músico venezolano Abner Padrino, director de orquesta y violonchelista, tras su participación en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Juntos repasaron su trayectoria musical al compartir música tradicional venezolana en vivo, arte que suena y conecta. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbearte. Yo soy José Delgado. Un gusto enorme saludarles. Les agradezco que siempre estén ahí, que siempre comenten, que compartan estos contenidos que grabamos acá en Telesur, desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero, haciendo parte de varios podcasts que aquí se hacen con distintas temáticas, siempre muy interesantes todas, siempre Telesur dando la cara, mostrando la cara de nuestros pueblos, que por supuesto hablar de nuestros pueblos profundos no podemos hablar de otra cosa si no es de la cultura. Y a mí me da un gran placer hacer parte de este equipo, hacer este programa donde nosotros navegamos por el mundo de los creadores, creadoras, de los artistas y la gente que vive en el arte y la cultura. Que aunque cultura es todo, pues nos remitimos de alguna manera a lo que son las artes, las disciplinas artísticas, que siempre son muchas, muy amplias, muy interesantes. Hoy, como pudieron ver, con un extraordinario músico, chelista, nacido en Coro, luego formado en el sistema de orquestas de Venezuela, tanto como chelista y luego como director de orquesta. Ha sido galardonado en otras partes del mundo con distintos premios, y bueno, un poco sobre sus influencias, sus trayectorias, sus búsquedas, en qué anda en estos momentos, es de lo que vamos a hablar hoy acá. Bienvenido, Abner Padrino. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación. De verdad agradezco este espacio para difundir pues el arte, la cultura. Realmente es importante y así que valoro mucho eso. Claro, no, gracias a ti, gracias a ti. Mira, comenzaste tocando. ¿Qué tocaste? Mira, solo? Yo creo que antes de yo decirte, empecé tocando, hubo un ¿no? Que fue la dicha de que mi madre vio algo en mí.
¿ok? Y quiero contarte esa anécdota bien interesante. Yo de niño, como cualquier otro niño de casa que siempre está tocando un pereto, normal, ¿ok? Siempre desordenando, jugando, a los 3 años, desordenando las ollas, no sé qué. Bueno, un día yo estaba en el patio de la casa y yo estaba tocando una piedra con un palo y yo me quedaba así como extrañado, ¿no? Mi mamá me estaba viendo. Y yo me quedé así y dije, como que no suena bien. Yo fui a la cocina y busqué una cuchara. Entonces, claro, tocas la piedra con la cuchara y el sonido es más brillante. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ahora sí suena. Y ella dijo, este niño va a ser músico. Este ya está picado por ahí. Y a partir de ahí, bueno, conocí a una amiga que ya tenía a su hijo en el sistema. Y le contó todo lo que vio en mí. No, mira, tienes que meterlo en el sistema, definitivamente. Y así fue. Y a los 5 años ingresé al sistema de orquesta en la Ciudad del Tigre. Okay, aunque nací en Coro, de nacimiento, ¿verdad? Este episodio que me cuentas, esta escena del niño tocando la piedra con el palo, no sé qué fue, ¿en dónde? Fue en el Tigre ya. Sí, porque ya. yo a los 6 meses ya nos radicamos en la Ciudad del Tigre. Estaba en Ciudad y bueno, y a partir de ahí comenzó una bonita historia de vida musical que me ha llevado hasta ahora, hasta aquí donde estoy, pues. Mira, antes de continuar, que ya pasamos al otro tema, el tema de la dirección. Sí, claro. Pero ¿ejecutaste algo para comenzar el programa? ¿Tú solo? Sí. ¿Qué es? ¿Qué bueno, lo que toqué al principio del programa es la introducción del concierto de Elgar, concierto para violonchelo en mi menor. Es un concierto bellísimo del periodo romántico y quien lo hizo muy famoso fue la gran chelista Jacqueline Dupré, británica. Y bueno, un concierto que para mí tiene algo muy especial porque fue el primer concierto que yo toqué como solista con la Simón Bolívar cuando tenía 17 años. Lo atesoras ahí. Lo atesoro, es uno de mis conciertos favoritos. Lo llevas para todos lados. Sí, siempre. ¿Lo tocas por ahí a veces? A veces, cuando salto de la rutina de lo que está sonando por ahí, bueno, mira, sabes que esto también es hermoso, así que... Claro, mira, imagino que también estudian cosas que me parece muy interesante como la evolución de las orquestas a través de la historia. Por supuesto. Como las orquestas en un principio no tenían director. Claro, es que, o sea, el músico y en general tiene que ser muy completo, ¿no? Tiene que saber de la historia de la música. De la historia de la música, ¿no? Te empapas de todo eso, pero creo que lo más importante es como entender que siempre es un equipo. Que la orquesta te enseña a ser equipo y no es un camino así sea del director, porque al final el director, la batuta no suena, ¿sabes? Siempre va a depender del otro. Claro. Y así una orquesta, el violinista va a depender del cello y el cello del violín. Entonces, todo, creo que lo más importante es eso, que aprendamos a trabajar como en equipo. Bueno, nada, te agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar contigo. Bienvenido siempre a este espacio de Telesur. Gracias. Y yo me traje el 4. Bueno, ¿qué tal? Y vamos a ver qué... ¿Qué tal si nos lanzamos algo? Vamos a lanzarnos algo. Vamos a ver qué vamos a tocar. Bueno, ¿Qué dices tú? No sé, tú me dices. Que yo me sepa, chamo. Que yo me sepa. Pues bueno. Algo tradicional. Bueno, puede ser Apúreme un viaje. Puede ser. Por Sol Mayor. Puede ser, ¿por qué no? Claro, Sol. Esa es. Abner. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Di tus redes sociales. Dila ahí. Bueno, acá, las redes sociales por Instagram, Abner Padrino. @Abner Padrino. Me pueden seguir allí. Y a mí me pueden seguir como @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Y bueno, en nombre nuestro y de nuestras músicas, de nuestros músicos, les damos un abrazo grandísimo, agradeciéndoles siempre su conexión. Recuerden, vean los programas, lo comparten, los comentan, que eso, bueno, va generando también ahí eso chévere de poder estar pues en las plataformas digitales de Telesur. Gracias, soy José Delgado y les mando un abrazo grande. Nos vamos con Apuren un viaje, con Abner Padrino en el cello y este servidor en el 4. Chao, chao. Ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí van a poder disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.